Hola amigos de la Caja de Pandora, aquí estamos en una nueva entrevista, en esta oportunidad con el Dr. Bradley Nelson. El Dr. Bradley Nelson es creador de un método muy interesante que es el método del código de la emoción. Es un libro que vamos ahora a hablar un poco más sobre esta metodología. El Dr. Bradley Nelson es un médico quiropráctico holístico intuitivo y también una persona que es uno de los principales expertos en el campo de la medicina, bueno, lo que sería la bioenergética y la psicología energética. Y está aportando con este método, el código de la emoción, una herramienta muy valiosa para poder liberarnos de nuestras emociones y poder tener una vida mucho más próspera y abundante. Buenas tardes aquí en Barcelona, Dr. Bradley Nelson. Hi, Dr. Buenas tardes, Luis, and buenas tardes, Mary. Usted está actualmente en Utah, me parece, ¿no? You are Exacto. Utah, right? Yes. Vale. Yes. Queríamos un poco saber un poco sobre su método, el código de la emoción. We would like to know a little bit more about the emotion code. Hemos escuchado en estos últimos meses mucho sobre el código de la emoción, del libro. La gente está muy entusiasmada en conocer un poco más en detalle de qué se trata el método. We've been listening about the emotion code and we would like to know more about it. Okay, wonderful. I can help you. Uh-huh. Claro, puedo decirles. En principio nos gustaría saber un poco sobre usted mismo, un poco saber sobre Bradley Nelson, un poco de su trayectoria. Sé que he leído un poco el libro, me he leído el libro, entonces sé un poco que fue una indagación lo que le llevó a descubrir este método, ¿verdad? We would like to know more about you first of all. And maybe okay. if you can tell us more about the emotion, it will be great. I've been reading the book and I know how you got the inspiration about it, but we would like to know first, to know a little bit about you. Okay, wonderful. Okay. Well, it all started when I was 13 years old. Todo empezó cuando tenía 13 años. I was diagnosed with kidney disease, Me diagnosticaron con un problema en los riñones and there was nothing that could be done for me by Western medicine. y los doctores no podían hacer nada por mí. My disease was creating a lot of pain for me. It felt like I was stabbed with a knife a lot of the time, then it would put me on the ground. Esta enfermedad que yo tenía estaba causando mucho dolor para mí. Yo sentía como que había un cuchillo haciéndome una herida en los riñones y del dolor yo me caía en el suelo. Since the medical world had nothing to offer me, my parents decided that they would take me to a holistic doctor. Uh-huh. Debido a que los doctores convencionales no tenían nada que ofrecerme para ayudarme, mis papás me llevaron entonces a unos doctores holísticos. And within a couple of weeks, my pains were much less frequent and much less severe, and it didn't take too long before I forgot that I had ever been sick. Y en unas cuantas semanas mi dolor empezó a disminuir, empezó a hacerse menos, y no tardó mucho en el cual yo ya me sentía que nunca había tenido esto. My parents took me back to the clinic and they ran all the tests on me again, and they said that it was a spontaneous remission and whatever they did must have helped me. But I knew in my heart that the holistic doctor had really helped me. Mis papás me llevaron entonces a los doctores para que me hicieran unos tests y unos exámenes y se dieron cuenta de que ya no tenía nada y dijeron que esto había sido una curación instantánea y que cualquier cosa que ellos habían hecho lo habían hecho bien. Uh-huh. Claro, yo sabía en mi corazón que lo que realmente me había ayudado era el doctor holístico. Exacto. And so I decided at that young age that that's what I wanted to do with my life. I wanted to become that kind of doctor. Entonces ahí en ese momento fue cuando decidí que yo quería ser ese tipo de doctor. Uh-huh. Yes, and so as years went by, I
I got more involved in computers and in business, and that dream to become that kind of doctor began to fade a little bit. Con el tiempo empecé a involucrarme más en lo que era el negocio, lo que eran las computadoras, y ese sueño que yo tenía de ser ese tipo de doctor como que se me iba olvidando. And one day my father asked me if I didn't want to still become a doctor. And I said, no, I'm going this other direction with my life. And he said, well, why don't you think about it one more time? Cuando estaba ya en un punto de decidir qué carrera tomar, mi papá me preguntó si yo quería todavía seguir el camino de ser doctor. Y él dijo, no, yo creo que ya cambié de opinión. Su padre le dijo, ¿por qué no lo piensas? Entonces él dijo, bueno, voy a pensarlo. And so that night I got on my knees and I prayed and I asked God if he had anything to say about this. And I actually got an answer. Esa noche me arrodillé y pedí a Dios para que me diera una iluminación, que me dijera si tenía algo que decir respecto a esa decisión. Y de hecho me contestó. And I actually heard a voice that spoke to me that said, this is a sacred calling. Escuché una voz que me decía, esto es una llamada sagrada. And so I knew that was the answer that I was looking for. Ahí en ese momento supe que esa era la respuesta que yo estaba buscando. And along with that voice, I had overwhelming thoughts of service to mankind and humanity and the whole world. Y junto con esa voz yo sentí sentimientos que me abrumaban sobre lo que era servir a los hombres y a la humanidad. So when I got into practice, I thought, you've gotten me into this, now you have to help me. Entonces cuando empecé ya a practicar, yo volteaba hacia Dios y le decía, tú me dijiste que me pusiera en eso, ahora tú tienes que ayudarme. And so I got in the habit of offering a very short, very silent prayer for help to God with every person that I worked on for 25 years now. Me formé entonces el hábito de hacer una pequeña y en silencio oración para pedirle a Dios por ayudar con cada persona que yo atendí por estos 25 años. And as time went on, more and more information came down to me from up above. Y conforme pasaba el tiempo, más y más información venía hacia mí de ahí arriba. And what I learned was that the single biggest underlying cause of our physical pain and our mental pain is our emotional baggage. Y fue así como aprendí que la cosa más importante que hay que nos puede causar problemas mentales y físicos es todo ese equipaje emocional que traemos cargando. And what our emotional baggage actually is emotional energies. Y lo que es nuestro equipaje emocional, lo que es eso, es emociones atrapadas, energías. Energías. ¿Usted llega, doctor Bradley Nelson, llega usted a formarse como quiropráctico? ¿Tiene una formación de 5 años, 6 años en Estados Unidos? Dr. Bradley, you got your formation as a chiropractic for like 5-6 years. For how long have you been a chiropractic? Oh, I practiced for 17 years as a holistic chiropractor. Uh-huh. Practiqué como un quiropráctico holístico por 17 años. Y en el transcurso de su práctica como quiropráctico fue teniendo estas inspiraciones para desarrollar una metodología que luego lo plasmaría en el libro El Código de la Emoción, ¿verdad? And because of that, about this time, you've been getting this information and how is the emotion code created? Well, yes, the emotion code was created during those years that I was in practice trying to help really sick people get well. Así es, el código de la emoción fue creado realmente durante esos años en los cuales yo ayudaba a la gente y esto me permitía hacer que ellos se sintieran mejor. And what I found was that
no matter what a person was suffering from, whether they had asthma or digestive problems or they couldn't conceive, y no importaba qué fuera el problema que ellos traían, como asma, como que tuvieran problemas de digestión o incluso que tuvieran problemas de infertilidad, or whether they were suffering from depression or anxiety or panic attacks or some kind of self-sabotage. O si estaban sufriendo de depresión, de ansiedad, o si estaban sufriendo también de autoabuso. That their emotional baggage was the biggest common underlying cause in all of these cases. Su equipaje emocional era la causa principal que estaba causando todas este tipo de enfermedades principalmente. And so I wrote the Emotion Code book because I knew that people could help themselves and could learn how to release their own emotional baggage with great results. Entonces escribí lo que es ahora el código de la emoción porque sabía que podía la gente quitarse todo este equipaje emocional para poderse ayudar a sí mismos y tener una mejor salud y bienestar. Hemos visto por la lectura del libro de que el método es bastante sencillo, que cualquier persona lo puede desarrollar. We have seen from reading the book that the method is really easy to do and every person or any person can do it. Yes, that's right. It's very, very exciting. In fact, we have children doing it as young as 11 years old now. Sí, Great results. Fantástico. Muy sencillo, es muy fácil, es muy sencillo, tan sencillo que ahorita tenemos niños de 11 años haciéndolo ya. En el libro leemos, por ejemplo, la principal causa de las enfermedades, según este enfoque, sería las emociones atrapadas, la energía que se atrapa, ¿verdad? We read in the book that the first cause of this sickness or illness is trapped emotions. Yes, that's correct. Trapped emotions are the single biggest underlying cause of all the problems that we suffer from. Y las emociones atrapadas son el problema más importante o principal que causan todas las enfermedades de hoy en día. ¿Y cuál sería la causa por la cual las personas tenemos esa tendencia a atrapar nuestras emociones y no dejarlas fluir? En el término inglés está la palabra emotion, ¿no? Que es movimiento, me parece, o estoy correcto. Emotion, de emoción. Una emoción es movimiento. Y nosotros tenemos la tendencia a atrapar esas emociones. ¿Por qué lo hacemos? ¿Cuál es su...? Okay, what would be the first, or what would be the cause that we are trapping emotions? We see on the term of English that the emotion is like movement. What would be the cause that we don't let the emotions go instead of just trapping them? Well, first of all, you have to understand a little bit about the body itself. Primero tendrías que entender un poquito más sobre lo que es el cuerpo. If you look at your hand, you've seen that hand before. Si ves tu mano, tú has visto esta mano antes. And that hand looks familiar, but if you magnified that hand 1,000,000 times, it would look completely different. Y tu mano se ve familiar, pero si tú la aumentas, esa foto de tu mano a 1,000,000 de veces, entonces vendría a ser una mano completamente diferente, o luciría completamente diferente. You would be looking at 1,000,000 power magnification at an individual atom that makes up your hand. And if you could look inside that atom, you'd see there's really nothing in there but pure energy. And that's what we are. Si tú ves esa foto magnificada a 1,000,000 de veces, vas a ver un átomo. Y si ves ese átomo aumentado, te vas a dar cuenta que somos energía. Todo es energía. Our thoughts are energy, and we can measure our thoughts. And our emotions are energy as well. Nuestros pensamientos son energía y podemos medir nuestros pensamientos. Y las emociones también son energía. Mm-hmm. Each emotion has its own frequency of vibration.
Cada emoción tiene su propia frecuencia vibratoria. So, for example, anger is a different vibrational energy than sadness, which is different from frustration, and so on. Por ejemplo, si la ira tiene una vibración energética diferente de lo que sería tristeza o lo que sería frustración, y así continuamente. Sometimes when we are feeling an intense emotion, the energy of that emotion is so powerful that it's not processed in some way by the body. Algunas veces cuando sentimos una emoción y esa emoción es tan fuerte, nuestro cuerpo no la logra procesar como debería. And in those cases, the energy of that emotion can become trapped or stuck in the body. En esos casos, esa emoción puede quedarse atrapada o alojada en ciertas áreas del cuerpo. Se podría también hablar de lo que he visto en el libro, la palabra anidación de emociones, en una parte específica del cuerpo y en relación a los órganos. Is this also have to do with nested emotions that you can tell us about? Well, sure. Yes, a trapped emotion will lodge in the body someplace, depending on a couple of factors. Las emociones atrapadas se quedarían en una parte del cuerpo dependiendo de unos factores. For example, if you are having a problem with money, oftentimes the emotions will lodge in the low back and will create low back pain for you. Por ejemplo, si tienes un problema con el dinero, las emociones se quedarían atrapadas usualmente en tu espalda baja. If, for example, you're a woman and you go through a divorce, trapped emotions from the divorce may lodge in the breast because of the relationship. Por ejemplo, si es una mujer y está pasando por el divorcio o pasó por un divorcio, las emociones se podrían quedar atrapadas usualmente en lo que es el área de los pechos en el cuerpo. If you are sexually abused, those trapped emotions may lodge in the genital or area. Si fuiste abusado, esas emociones atrapadas se pueden quedar en lo que es la parte de los genitales. If you feel like you're carrying the weight of the world on your shoulders, trapped emotions may lodge in your shoulders or in your neck. Y si sientes que tú traes cargando el peso de todo el mundo, esas emociones se pueden quedar atrapadas en el área de tu cuello o de tus hombros. Es muy interesante lo que está diciendo porque, bueno, porque he conocido, por ejemplo, temas de quiroprácticos que efectivamente hacen los ajustes en la columna. Usted lo sabrá porque obviamente es quiropráctico. Pero sí, pero no solamente no es solamente hacer el ajuste a nivel físico, sino obviamente buscar la liberación de las emociones para que no se produzca esa deformación de la columna. But it's not only adjust the column, they are trying to liberate those emotions so it won't get the body force with the column. Right. Well, every chiropractor and every massage therapist and every body worker has had the experience of a client suddenly releasing an emotion spontaneously. Cada quiropráctico o terapista que hacen un trabajo con el cuerpo, massage therapist. Un terapista que hace masaje, ellos también han podido experimentar que su cliente libera esas emociones espontáneamente. And that's because the emotional energies are held in the body itself. Y eso es porque las energías de las emociones están en el cuerpo por sí solas. But the emotion code enables you to actually go after the emotions, find them and release them very rapidly. Pero lo que hace el código de la emoción es que te ayuda a que tú identifiques esa emoción y la liberes rápidamente.
En el libro usted menciona de que una forma de poder encontrar cuáles son esas emociones es a través de lo que sería el test muscular o kinesiológico. On your book, you mentioned that the way to identify these emotions is using the muscle test or kinesiology test. Yes, that's right. We teach a number of different methods of muscle testing in the book and in the videos. Enseñamos diferentes tipos de hacer este testeo en el libro y también en nuestros videos. We teach methods of self-testing, for example. Enseñamos uno que es para hacerlo uno mismo. We teach a number of methods of testing other people. Enseñamos otros métodos para ayudar a otras personas a hacer el testeo en otra persona. The reality is that the subconscious mind of each person is an amazingly powerful computer that knows exactly what's going on with them on every level. La realidad es que la mente subconsciente es como una computadora y sabe exactamente en dónde está en cualquier nivel. Uh-huh. And muscle testing allows us to tap into that incredibly powerful computer and get the information out. Y el testeo muscular es lo que nos permite entrar a esta computadora, ver exactamente la información que necesitamos y quitarla. Usted desarrolla un cuadro con 60 emociones que son las que serían las emociones principales para poder determinar qué emoción se ha quedado atrapada. You develop a chart of 60 emotions. Yes. That is in the book is to see what emotion or which emotion we need to release. Yes, and the beauty of this system is that the subconscious mind has all of the answers. All we need to do is learn how to get yes or no answers from the subconscious. Sorry, Mary. Y lo bello de esto es que la mente subconsciente nos permite irnos específicamente en la emoción que nosotros necesitamos quitar, porque sabe lo que necesitas, y de ese modo quitarlo. For example, if Luis, I could work on you if you'd like. Are you in pain at all today? No, Luis ¿Puedo trabajar contigo, sí. o puedo trabajar con Luis, o con Martín, o Yolanda? Yolanda is also there. So. Sí, bueno, acá estamos el equipo de la Caja de Pandora y bueno, podríamos hacer algún dolor aquí presente. Martín, ¿por qué no le mencionas al doctor Nelson del dolor del corazón? Ah, vale, sí, yo tengo por acá un dolor, pequeño dolor en el corazón que está ahí de hace buen tiempo, bueno. We would like to see if you can work on him, Dr. Brad, regarding a pain that he has on his heart. Oh, right now? Do you He think has pain right now? Sí, siempre está, bueno, de 1 a 10, como normalmente se pide para catalogar. To 10? Sería ahora un 5, 4, ¿no? It will be like 5 or 4. This is a constant pain that he's been having for a long time now. Oh, how long? ¿Por cuánto tiempo lo has tenido? 2 años más o menos, sí. 2 years. 2 years, okay. Okay, so let me explain how we do this. I can work on him at a distance, but I will explain how. Puedo trabajar contigo a distancia, pero quiero explicarles cómo funciona esto. Efectivamente, usted en su libro menciona que hay varias formas de poder trabajar. Una que sería... You mentioned on your book how to work, right? Sí. Yes, we explain this. Presencial, o sea, está la persona 1 con 1. Some of the forms that you can work with is having the person with yourself in the same room. Después está la persona que sería un testigo, ¿no? And the other one is the surrogate. Yes. Y después está el representante. And then is the other one that is proxy. Yes. ¿Podría explicar un poquito sobre esta diferencia de estas formas de trabajar con las personas? What would be the difference between these 3 forms of working? Well, you can work, first of all, you can work on yourself. You can get answers on your own fingers, and you can work on yourself by yourself.
Puedes trabajar, primero puedes trabajar contigo mismo, para trabajar con tus dedos para hacer el testeo muscular en ti. Or you can have another person with you. I could, for example, if I were there with you, Luis, I could have you hold out your arm and I could test you directly. Por ejemplo, también podría yo trabajar directamente contigo, Martín, poner tu brazo para hacer el testeo en ti. And if you hold out your arm and say, my name is Luis, it would be strong. No, es que, a ver. He's Martin. Yo soy Martín. Oh, you're Martin. Oh, sorry. Luis está en la cámara. Luis Okay. is in the camera. I got confused. Sí. Me confundí. So if you said, my name is Martin, it would be strong. And if you said, my name is Luis, it would be weak. Entonces, si tú dijeras, mi nombre es Martín, tu brazo estaría fuerte, pero si dijeras, mi nombre es Luis, estaría débil. Y eso lo haríamos si yo estuviera presente ahí contigo. Uh-huh. Now, we can also work at a distance. And most of our practitioners worldwide, we have practitioners in 39 countries now, most of them do most of their work at a distance with people in other countries. Ahora, también podemos trabajar a distancia. Casi todos nuestros terapeutas trabajan a distancia en diferentes áreas del mundo con otras personas que están en otra parte del mundo también. Mm-hmm. So Martin, it's you that has the chest pain, right? Entonces, Martín, tú eres el que traes el dolor en el corazón. En el corazón, sí. Yes, in the heart. Okay, so let me explain how we work at a distance. Déjame explicarte entonces cómo trabajamos a distancia. Esto es lo que llama usted proxy, ¿verdad? This is what you Proxy. call proxy? Proxy es Yes. un Yes. tratamiento a distancia. Sí. And I will work on you by proxy alone. It will just be me. Sometimes I can have another person. Mm-hmm. Voy a trabajar contigo vía a distancia. Ahorita, en este momento, contigo solo. Algunas veces puedo tener a otra persona conmigo para hacer también el testeo, pero en este caso va a ser solamente tú y yo. Mm-hmm. Okay, the first step is we like to take a moment and ask for some help from up above, because this work came down from up above, and so we like to make that connection. Entonces, lo primero que hacemos es hacer una pequeña oración para pedir por ayuda de arriba, porque fue desde arriba donde nos mandaron toda esta información. Mm-hmm. Okay, and so I did that. So now let's ask, I'm going to muscle test here. Voy a entonces a empezar el testeo. And let's ask, can I act as proxy for you, Martin? And Puedo that's, trabajar con Martín. and I get a strong answer, yes. Mm-hmm. Y da una respuesta fuerte de sí. Okay, so your dolor de corazón is about a 4 or 5, right? Sí. 4 or 5? Sí, 5, Okay. 4, 5. Okay, so let's ask, is there a trapped emotion that we can release now that is contributing to the pain you have in your heart? Entonces vamos a preguntar, ¿hay alguna emoción atrapada que podemos liberar ahorita que está contribuyendo a este dolor del corazón? And the answer is yes. Y la That's respuesta strong. es sí, y es fuerte. If it were weak, this would break. This is called the ring and ring test. Mm-hmm. Si fuera débil se rompería el anillo y esto es a lo que nosotros le llamamos el método de Sí. anillo. También acá la tenemos nosotros. Como veis, acá están el cuadro con todas las 60 emociones que vamos a We have trabajar. the chart with the 60 emotions on También. hand, showing it to the Yep. person. Mm-hmm. I have mine in English, you have yours in Spanish, it's okay. Yo tengo el mío en inglés y ustedes tienen el de ustedes en español, está bien. Okay, so your subconscious mind knows what emotion this is. Tu mente subconsciente sabe exactamente qué emoción es. So we'll ask, where is this emotion on the chart? Vamos a preguntar, ¿dónde está esta emoción en este cuadro? Is it in column A? ¿Es en No. la columna A? No. So it's in column B. ¿Es en la columna Yes. B? Sí. Is it in one of the odd rows in column B? ¿Es en una de las hileras impares de la columna B? C. Is it in row 1? ¿Es en hilera 1? Is it in row 3?
Es en la hilera 3. C. Sí. Row 3. Okay, so there are 5 emotions in column B, row 3. Hay You see 5 those? emociones en la columna B, en la hilera 3. ¿Las ven? Okay, Sí. so is it confusion? ¿Es No. confusión? No. Is it defensiveness? ¿Es desprotección? No. No. Is it grief? ¿Es pena profunda? No. No. Is it self-abuse? ¿Es autolesión? No. Is it stubbornness? ¿Es obstinación? No, it's not any of those, which means this is an inherited emotion that you got from mom or dad. Ninguna de las 5 marcó fuerte. Entonces lo que quiere decir es que esta emoción es una emoción heredada que tú heredaste de tu mamá o de tu papá. Okay. En el libro menciona usted que existen emociones heredadas, emociones ocultas, emociones prenatales inclusive también, ¿verdad? In your book you mentioned that there's inherited emotions, hidden emotions, and also prenatal emotions, right? Well, yes, in this particular case, this is how we know. We know that this one is inherited because this is how we discover these. Sí, en este particular caso sabemos que es una emoción heredada porque es así como lo descubrimos. So let's see where this emotion came from. Did you get this from your mother at the moment of conception? No. Vamos a ver de dónde vino esta emoción y dice que de tu mamá no, viene de tu padre. Did he get this emotion from someone earlier? Él Yes. obtuvo esta emoción de alguien anterior que él y la respuesta es sí. Okay. Let me write this down. Déjame escribir esto. Pues es muy Ok. curioso porque esto también se ve en otro tipo de terapias como la biodescodificación, ¿no? Que también se habla mucho del tema del... We can see also about inherited things over in other therapies too. le llaman Yes. trabajar sobre el transgeneracional. We work in other therapies, they work on transgenerational Sí. emotions. Yes. Well, at the moment of conception, you received this emotion from your father. At his moment of conception, he received it from his mother. Muy bien, esta emoción tu papá la recibió por su padre a la hora de nacer y su padre la recibió a la hora de nacer por su madre. And did she get this from someone earlier? And the answer there is no. Y a la hora de preguntar si ella la obtuvo de alguien más, la respuesta es no. Okay. Now let's find out what emotion it is. Vamos a ver qué emoción es la que te heredó. So is this an inherited emotion? Yes. Entonces vamos a ver, ¿esto es una emoción heredada? Sí. Is it inherited confusion? No. ¿Es confusión? No. Is it inherited defensiveness? No. ¿Es desprotección? No. Is it inherited grief? ¿Es pena profunda? Yes. Yes. Okay. All right. Now let's ask, do we need to know more about this emotion? Necesitamos saber más sobre esta emoción. No, and your subconscious mind says, no, that's all we need to know. Tu subconsciente dice que no, es todo lo que necesitábamos saber. So I'm going to take a magnet. Okay, now this is a refrigerator magnet. Pues voy a tomar un imán. Esto es un imán que encuentras en los que se pegan en el refrigerador. Nothing fancy. No necesitas nada fuera del otro mundo. Okay, and there's a meridian that starts here and goes straight up and over and all the way down to the tailbone. That's called the governing meridian. Hay un meridiano que se llama el meridiano gobernante que va desde lo que es la punta de la nariz, donde hace conjunción la nariz con la boca, por toda la cabeza en medio hasta lo que viene siendo la espalda baja. O el cuello. What I'm going to do is I'm going to pass this magnet 10 times over part of this meridian. Y lo que voy a hacer es que voy a pasar este imán 10 veces
sobre lo que viene siendo este meridiano gobernante. Okay. And now let's ask, have we released that trapped emotion? Entonces ahora The answer pregunto, there is yes. ¿liberamos esta emoción? Y la respuesta es sí. And did that also release from your father? And La quitó de that's a papá. yes. También. And did it also release from his mother? ¿La quitó de Yes. su mamá? Sí. Sometimes these go back many generations, but they always release from everyone, however far back it goes. Algunas veces estas emociones van más generaciones atrás, pero siempre se quitan de todas las generaciones hasta llegar a que la inició. So now, Martine, take a deep breath and let's see how you feel on a 0 to 10 scale. Muy bien, Martina. Ahora toma un respiro Ujú. y dinos cómo te sientes en la escala del 0 al 10. 3. It's 3. Un 3. It's about a 3. Okay, fine. That's good. That was a 4 or a 5 before. Let's check for another trapped emotion. Vamos a ver entonces, está muy bien, antes era de 4 a 5, vamos a ver si hay otra emoción atrapada. So is this emotion in column A? No. Emoción en columna A, no. Is it in column B? Column B, is it in one of the odd rows? No. Es en la columna B y está en las columnas impares, no. Column B, row 4. Está en la columna B en la fila 4. Okay, is the emotion depression or frustration? It's frustration. Es la emoción depresión o frustración. La emoción es frustración. Okay? And do we need to know more about this emotion? Yes, ¿Estamos, we do. verdad? Dice que sí. So, can we ask how, ¿cuántos años tiene? 45. 45. 45. 45, okay. So, your subconscious mind is telling us that at some point in your life, you were really frustrated and that emotion got stuck in your body. Entonces lo que dice nuestro subconsciente es, ahorita tu subconsciente es que en este periodo de 45 años, en un punto tú te sentiste muy frustrado y esa frustración se quedó atrapada en tu cuerpo. Okay, so let's find out when this occurred. Vamos a ver cuándo pasó. Did this occur prior to age 20? ¿Esto pasó antes de 20 años? Sí. Prior to 10? No. Antes de los 10, ¿no? 15 is 15, right? Yes. Prior to 15? 16, around 17. Age 18. A la edad de 18 años. Was it about una ragazza? ¿Esto No. era referente a una mujer? No. Was it about school or home? It was something about home. Does that ring any kind of a bell? ¿Tiene que ver algo relacionado con tu casa? ¿Te resuena esto? ¿Te viene algo a la memoria? Sí, había cambios. En esa época había cambios en casa. There were some changes at that time. Okay. Okay, so do we need to know more about this emotion? No. ¿Estamos más? No. Dice que no. Now, I've got a couple of magnets here. We could use this one. Ujú. Podemos usar el del refrigerador. O Just for fun, I'm going to use this one on you. This is a mag duo made by Niken. Ujú. este es otro que vamos a usarlo solamente para usar algo diferente, hecho por Nickel. We could use this magnet or any magnet, it doesn't matter, but I'm going to do 3 rolls, once, twice, No importa, pero en este momento voy a usar este y solamente lo necesitamos pasar 3 veces. Okay, let's ask, did we release that trapped emotion from you? And the answer is yes. Okay, now take a deep breath. Esta emoción, toma un respiro. And let's see how it feels now ¿Cómo te sientes ahora? Sí, on a bueno, 0 to 10. es casi nada. La percepción será Almost nothing. un 1 o un 1 o 1.5, casi 2, pero no The mucho. perception would be like 1, maybe 1.5. Okay, all right, good. Muy bien. Let's see if maybe there's
another emotion. A lo And this mejor, is a good example of nesting. esto es un buen ejemplo de lo que se refiere a emociones anidadas. Because trapped emotion is a ball of energy from about the size of an orange to about the size of a cantaloupe, and you can have more than one lodged in the same spot in the body. Porque las emociones atrapadas pueden ser del tamaño como de una naranja a la de un melón y quedan atrapadas en la misma área juntas, por ejemplo, en este caso, en tu corazón. So, let's ask, is there another trapped emotion that we can release that is contributing to your chest pain? The answer is yes. Vamos a preguntar entonces, ¿hay alguna otra emoción atrapada que está contribuyendo al dolor en tu corazón? Y la respuesta es sí. It's column B, row 6 this time. Esta vez es la columna B en la hilera 6. En la hilera 6. And the emotion is unworthy. Y la emoción es indignidad. Do we need to know more about this emotion? Yes. So this is a feeling of not feeling good enough. Necesitamos saber más. Dice que sí, este es un sentimiento como de no ser suficiente. So did this occur earlier than age 20? No. Between 20 and 30? No. Esto pasó antes de los 20, no. Entre los 20 y los 30, no. Between 30 and 40? Yes. Entre los 30 y los 40, y la contestación es sí. Okay. Did it occur between 30 and 35, or 36, 37, or 38, or 39? 39. Pasó a los 39. Okay, 39. Now, that might be accurate within a year, plus or minus. You might have been 38 or maybe even 40, but you were probably 39. Esto puede ser acertado con un año más o un año menos, Sí. pero lo más seguro es que haya sido los 39. Y el subconsciente en muchos casos ya sabe cuál es la información, me parece, ¿no? De lo que he leído del libro. And the subconscious knows already what is the information, right? Yes, exactly. Exacto. So does your consciously, does that ring any kind of a bell for you at all? Do you remember anything that might have created that? ¿Recuerdas algo o que haya podido crear esta emoción? Sí, Yes. 39. Okay, you think about that, and let's ask this question, if that's what created this. Piensa sobre eso que tú crees y vamos a preguntarle al subconsciente si es eso a lo que se refiere. Okay. Is that what created this trapped emotion? And the answer is yes. Es esto lo que creó la emoción y dice que sí. Okay. Do we need to know more about this emotion? And the answer is no. Necesitamos saber más sobre esta emoción y la respuesta es no. So we can use any kind of magnet. We'll use this one, it doesn't matter. And I'm going to release this by 1, 2, 3 swipes over the governing meridian. Podemos usar cualquier imán, pero en este caso voy a usar el del refrigerador y lo pasamos 3 veces por el meridiano gobernante. And now, Martine, take a deep breath and let's see how it feels now. A ver, Martín, ahora respira profundamente y dinos cómo se siente. Muy bien. Se siente más, con más capacidad inclusive para respirar. Muy bien. More capacity to breathe. Good. Awesome. Is there any pain at all? ¿Te duele algo? No. La verdad que estoy flipando. Muy bien. No. Okay. And that's how this works, and that's how easy this is, and anyone can do this. Y así es como funciona esto y es así de fácil que es y todo mundo lo puede hacer. Me preguntaba si esto de acá se puede aplicar con los niños. Había mencionado de que se podía aplicar mucho con niños. Can you apply this to kids? Oh yes, absolutely. Yeah, sí. In fact, yes, we've had really amazing results with children who have autism or who are suffering from depression, all kinds of problems. Sí, de hecho tenemos resultados extraordinarios con niños que están sufriendo con autismo, con depresión, con cualquier tipo de problemas. Serían los niños que hoy día son catalogados como niños que tienen ciertos problemas de falta de atención o son demasiado inquietos, casos así, ¿verdad?
also with kids with ADD, HD, and all hyperactivity, all those kids too will be also beneficial for them to use the emotion code. Yes, absolutely. Because remember that 80% of the imbalances that affect us are actually from these emotional events that get stuck in our bodies. And sometimes they're from an ancestor, like yours was. Sometimes they're picked up during the womb. Sí, porque recuerda que la mayoría de los 80% de los imbalances que uno tiene son provocados por estas emociones atrapadas y quedan en el cuerpo. Algunas incluso vienen de generacionales, ¿verdad? De tus ancestros, como fue en tu caso, o incluso pueden tener emociones atrapadas que se quedaron atrapadas al momento de estar en el estómago de cuando estaban en gestación. Está también, es parte de este trabajo con el código de la emoción, también liberar lo que hemos leído, el muro del corazón. ¿Nos puede explicar un poco más sobre lo que es el muro del corazón, la importancia del corazón en este caso y tenerlo liberado? Dr. Brad, and also for the book that we learned that there's something called the heart wall. Can you tell us about it? How was it, how it is, or what it is? Yes, absolutely. We now know that the human heart is really the seat of our soul and the core of our being. Sabemos ahora que nuestro corazón es la semilla de nosotros, es la parte más importante de nuestro ser, es nuestro ser. It's much, much more than just a pump. Es muchísimo más que solo una pompa que bombea sangre. The ancient peoples believed that the heart was the source of our love and our creativity and really the seat of the soul. And we believe now that they were right. Nuestros ancestros antes creían que el corazón era la fuente de nuestra creatividad, de nuestro amor y de lo que nosotros somos. Y ahora, actualmente sabemos que así es. Hay mucho de estudios, por ejemplo la del HeartMath Institute, que habla sobre la importancia del corazón, ¿verdad? También. There's a lot of studies now about the importance of the heart, just to mention some organization like the HeartMath. Yes, absolutely right. Well, what happens is when we feel like our heart is going to break, así es, cuando nosotros, por ejemplo, cuando nosotros creemos que nuestro corazón se va a romper, we feel a physical sensation. Sentimos algo físicamente. And if we feel that feeling more than a couple of times, the subconscious mind will do something to protect our heart from being totally broken. Y si sentimos ese sentimiento más de una vez, nuestra mente subconsciente va a hacer algo para proteger nuestro corazón de que eso pase. The subconscious mind will take the energy of the trapped emotions that are in our body, and it will form a wall with them around the heart to protect the heart. Nuestra mente subconsciente va a tomar emociones atrapadas que estén en nuestro cuerpo y va a empezar a formar una pared alrededor de nuestro corazón para formar este muro, esta barrera. So it's really a wall of energy or a force field that surrounds the heart. Entonces realmente es como una pared de energía que irradia de nuestro corazón. And this may be perfectly appropriate when you're going through a divorce or when you're being abused. Esto puede ser bueno si tú estás pasando por una situación como un divorcio o como un abuso. It's kind of like building a bunker around your heart. Es como formar alrededor de tu corazón un búnker, ¿no? Sería. Sí. Un búnker. I could have done that one. Yo podría haber dicho eso. Búnker. Well, but when the bombs stop falling, entonces, por ejemplo, el búnker o el refugio, ¿verdad? Protege el corazón.
cuando las bombas empiezan A caer. empezar a caer, Sí. Your corazón is still inside of this bunker. tu corazón todavía está dentro de este bunker o de este refugio. And the problem with that is that it makes it much more difficult for you to connect with other people. El problema con esto es que hace más difícil para ti el conectarte con otra persona. It makes it much more difficult for you to fall in love or stay in love. También hace más difícil el que te enamores o el seguir enamorado. And it makes it much more difficult for you to manifest into the world the pure creation that is inside of your heart. Y también hace más difícil el que tú proyectes o crees esa visión de lo que tú eres que tienes adentro de tu corazón. Your best life is in here. Tu mejor vida está aquí, en tu corazón. Tu mejor vida, that's right. Right here, no corazón. So, you see, they've done studies where they have found that the heart puts out a magnetic field, generates a magnetic field that's about 12 feet in diameter. Han hecho estudios en el cual ven que el campo magnético del corazón irradia desde 12 pies de diámetro. And when you're feeling love or affection for another person, your heartbeat will appear in their brain waves. Cuando tú sientes amor o cariño por otra persona, tus pulsaciones de tu corazón aparecen o se registran en el cerebro de la otra persona por la cual tú sientes cariño o amor. The heart wall is made of layers of trapped emotions. El muro del corazón es hecho por capas de emociones atrapadas. And when those layers are taken away and that wall is gone, amazing things can happen. Y cuando esas capas se liberan y se quitan, increíbles cosas pasan. People fall in love who could not fall in love before. Hay gente que se enamora cuando antes no se podían enamorar. People are able to achieve financial success who could not achieve it before. Las personas también pueden alcanzar el éxito financiero, lo que antes no podían. People are able to create new relationships and create love where they didn't have love before. También las personas pueden crear nuevas relaciones y crear amor en donde no había antes amor. And 93% of people have a heart wall. El 93% de las personas tienen un muro del corazón. Tenemos mucho trabajo que realizar con esta liberación de corazones, entonces, ¿no, doctor? So, there's a lot of job that we need to do to remove those hard walls, Dr. Bradley. Yes, well, that's true. Sí, es cierto. But it's all done one person at a time. Pero se tiene que hacer una persona a la vez. And so you can remove your own heart wall, or you can remove the heart wall from your husband or your wife or your children, and their lives can be much better than they otherwise would have been. Tú puedes remover tu muro del corazón, la tuya propia, o puedes removérsela a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, y lo que va a lograr es que su vida sea mejor de lo que pudo haber sido. We have testimonial stories coming in every day now from all over the world about people whose lives are being changed simply because of removing these trapped emotions. Tenemos testimonios de alrededor del mundo en la cual nos dicen cómo su vida ha cambiado después de remover este muro. Ha habido el caso de una persona creo que era un asistente a una actividad, a un taller suyo, que hizo referencia a un sueño, ¿no? Un sueño que en relación un poco con la misión que usted ha podido entender con este tratamiento. And there's a specific testimonial, Dr. Brad, about a person who went to one of to get removed her heart wall, and it's about a dream that is in a relation with this heart wall, the importance of removing it.
¿Estás hablando de yes. Anne Horn, I think. Ujú. Right? Era una persona. Yes, exactly. Well, that's right. Anne Horn, in the 1970s, Anna Horn was- en los 70s was beaten to death by her husband la golpeó hasta matarla a su esposo. and had a near-death experience where she went to the other side Y tuvo una experiencia paranormal en la cual ella fue al otro lado cuando murió. and she saw this work being done on the earth in the future, people removing heart walls. Y ella vio este trabajo de las personas haciéndolas en el futuro, de remover lo que es el muro del corazón. And she saw that when enough heart walls had been removed, the whole earth suddenly transformed. Y vio que cuando ya se habían removido suficientes muros del corazón, toda la tierra quedó transformada. And all of the darkness in the world suddenly vanished, and light filled the earth, and an amazing transformation happened. Y toda la oscuridad que estaba en la tierra se eliminó y se llenó de luz, y increíbles cosas empezaron a suceder. Quedó transformada la tierra. And she asked the angel who was standing next to her, she said, "There are only thousands of us." And he said, "Millions will hear, but only thousands will remember." Y ella le preguntó al ángel que estaba junto a ella, que se veía que había miles, y el ángel le dijo que millones escucharían sobre esto, pero solamente 1000 o miles harían lo que es remover el muro. And we only need thousands, we don't need millions. Y el ángel le dijo, solamente necesitamos miles, no necesitamos millones. Sería un poco como lo que hoy te llaman, se le suele llamar la masa crítica para un cambio de conciencia en el planeta. This is something about the critic mass, about the change of conscious on the earth, right? Yes, absolutely. That's exactly what's happening. Sí, exactamente lo que Yes. está pasando. Yes, we're getting close to the tipping point where suddenly this knowledge is going to go out to the whole world. We're not quite there yet, but we're very, very close. And your show is helping us to get a little bit closer to that. Sí, Está llegando el punto donde tenemos que ir para que la gente sepa y se transforme esto, y el show lo está haciendo también de Pandora Box. sí, efectivamente, este vídeo estoy seguro que va a llegar a mucha gente de habla hispana en Estados Unidos y también en toda Latinoamérica, que querrán conocer un poco de las actividades del Dr. Bradley Nelson y su método de cara un poco al futuro. Disculpa, Mario. Vale, sí, sí. That's right, Dr. Bradley. We are sure that this video is going to be closing to a lot of people in the United States that they speak Spanish, and also Latin American, and also here in Spain. Wonderful. So, Martín, how do you feel now? How's your pain level there? You feeling good? Bien, bien, ¿Cómo te bien. Es muy sutil, pero bueno, se nota una diferencia. It's very subtle, but I notice a difference. Awesome. Esto de aquí también se puede aplicar, por lo que he leído del libro, también con animales. Y también, bueno, me he sorprendido con la historia de caballos de carrera, en que inclusive han podido recuperarse liberando sus emociones. ¿Puedes explicar un poco más sobre el tema de las emociones en los animales? Porque hay muchos animales también que sufren, ¿no? O maltratos, y hay muchas también gente que se dedica a las terapias con el tema de los animales. So, Dr. So this method, that emotion code, is also a method that we can apply with animals, because we read in the book that about horses, that they've been working with animals. So how would this work? Can you explain? Yes, well, it was a surprise to me, but emotions, animals also experience and trap emotions just like people do. Sí, esto realmente fue una sorpresa para mí, pero los animales también se les quedan emociones atrapadas igual como se les quedan a los humanos, porque ellos también experimentan emociones. In fact, let me tell you a story from one of our practitioners about a dog.
déjame decirte una historia sobre uno de nuestros terapeutas que estaba practicando el código de la emoción en un perro. About a year before she was contacted, this little dog ran into the house to see its owner, and the kitchen floor had just been waxed, and the dog slid across the floor and into a sharp object and was injured. Muy bien, déjame explicarte la historia. Un año antes de que la contactaran a esa terapeuta, el perro vino a saludar a su amo y corrió por la cocina y el piso de la cocina había sido encerado. Entonces el perro, a la hora que corrió, se resbaló y se estrelló en un objeto punzante y se lastimó, quedó herido. The dog ran back outside, and for the next year, they could not get that dog to come back in the house, no matter what they tried. El perro se levantó y se fue, salió de la cocina y se fue hacia fuera de la casa, y pasó todo un año sin que ellos pudieran hacer que el perro entrara otra vez. And this was an indoor perro. Y estamos hablando de un perro que era para estar dentro de la casa. But they had to feed it outside. Pero lo tenían que alimentar afuera. And so they called this emotion code practitioner to come and look at the dog. Entonces le llamaron a este terapeuta del código de la emoción para que viniera a ver qué era lo que pasaba con el perro. And she found a couple of trapped emotions that the dog had about being injured. Ella encontró varias emociones que el perro tenía referente a este momento en el cual él se lastimó. And she ran a magnet down the dog's back. Y ella pasó el imán en la espalda del perro. And the dog sat there for a couple of minutes, and then it got up and it walked into the house. El perro se quedó sentadito por unos momentos y después se levantó y entró a la casa como si nada. So, you see, the beauty of the emotion code is that if you learn how to use it for people, you automatically know how to use it for animals as well. Because it's the same exact process. There is no difference. We use the same chart and everything. Entonces, lo bonito del código de la emoción es que si tú aprendes a hacerlo en una persona o con personas, es el mismo proceso que te necesitas hacer para aplicarlo en animales. Usamos el mismo cuadro de emociones también. Esto seguro que le va a encantar a muchas personas que se dedican a la terapia con animales. This is going to be wonderful for a lot of people who does therapy for animals. Sí, Oh, yes, it's amazing. Personas que trabajan inclusive con comunicación animal, ¿no? Personas que se comunican con los animales. There's also people who communicate with animals. Animal communicators. Queremos saber un poco sobre sus actividades, porque hemos escuchado que estaría probablemente viniendo a Barcelona para dar un taller en el mes de octubre. We would like to know, Dr. Barata, about your activities. We hear that you are coming to Barcelona on October. Yes, that's right. I'm coming to Barcelona, and Mary's coming too. And we're going to be putting on the Emotion Code Seminar in Barcelona. And do we have a date on that yet, Mary? Is it the first weekend in October, the 4th and 5th, or? 11 and 12. No, It's the 11th and 12th el 10 y el of 11, October. Yes. Sí, estamos So yeah, you don't want to miss this. sí. porque vamos a ir a Barcelona, vamos a estar ahí dando un seminario para octubre 11 y 12. So no lo pierdan porque va a estar muy bueno. Las personas que quisieran aprender el método pueden ir adelantando. Existe el libro en su versión electrónica para que lo puedan descargar o puedan comprar, puedan practicarlo directamente. What would be your advice for people who wanted to learn this? To learn first, see the book, read the book, and then come to the seminar? What would be your recommendation? Well, I think, yes, I think that if you get the book and read the book has all the information in there about how to do it. And then if you come to the seminar, we give you a lot of time to practice with other people, and you come out of the seminar really solidly knowing how to do it. Sí, claro, sí, es recomendable que puedan leer el libro, saber un poco más del método, y si vienes al seminario les damos suficiente práctica
para que al terminar el seminario ustedes puedan hacerlo y practicar perfectamente el método. El libro lo pueden encontrar en Amazon, bueno, ¿en qué medio pueden uno conseguir ese libro? How can people get the book? Can they go to Amazon, or there's a specific area where they can get the book in Spanish? The best place to get the book right now is by going to elcódigodelaemocion.com. El mejor lugar ahorita para adquirir el libro es ir a la página elcódigodelaemocion.com. Y está usted haciendo webinars para poder difundir un poco lo que es el código de la emoción y bueno, explicar un poco más a las personas sobre las bondades de la terapia. So now you're doing some webinars in Spanish to explain more about the emotion code, right? And what else can you tell them about the emotion code? Yes, well, we're working on translating some of our other websites into Spanish, but yes, we are working on having more of our seminars and our webinars moved over into Spanish as well. And Mary is actually doing a lot of those. She did one last week, I guess, on the heart wall. And then we did one together on the emotion code, and that was a little bit earlier. And those are available at healerslibrary.com. Sí, estamos tratando de tener ya listos una página específicamente en español para que la gente sepa más sobre lo que es el método del código de la emoción. Y estamos haciendo también webinars. Mari hizo uno la semana pasada sobre el muro del corazón, pero vamos a empezar a hacer más webinars para la gente que sepa más sobre este método. Vivimos tiempos interesantes, doctor Bradley Nelson. ¿Cree usted que estamos viviendo momentos de gran cambio en conciencia en las personas con todas estas terapias, incluida la que usted pueda aportar? Dr. Bradley, do you think that we are having changes on the conscience of our people with all these discoveries for therapies and all the in this area? Yes, absolutely. We're living at a fantastic time of the Earth's existence when all of the knowledge that has ever been had on the Earth is coming back to the Earth, and I think a lot of knowledge that never was had on the Earth is also coming down to the Earth now. And so the Earth is in a tremendous transformational period, and this is part of that. Sorry, Mary. Sí, efectivamente. Este es un cambio que se está dando increíblemente en estos tiempos referente a la Tierra. Estamos obteniendo información de la Tierra que antes no estaba aquí, la estamos recibiendo, y la información que ya estaba aquí pero estaba oculta también se está dando a conocer. Es increíble los tiempos que estamos viviendo. Pues nos encantará tenerlo aquí entre nosotros en Barcelona, al igual que pienso que también en otras partes del planeta, en Latinoamérica, ¿no? Que pueda usted estar yendo a poder compartir este maravilloso método de liberación de emociones, que también he escuchado que es parte de otro método mucho más complejo, que es el código del cuerpo. We're going to love to have you here in Barcelona, Dr. Bradley. We know that the purpose of the emotion code and the changes that it can be. And also we know that the emotion code is part of something called the body code. Yes, exactly right. The emotion code is part of a larger system called the body code, which enables us to find any imbalance in the body and fix it very rapidly. Efectivamente, el código de la emoción es una parte de un sistema más completo que nos permite identificar cualquier imbalance que tengamos en el cuerpo, y se llama el código del cuerpo. Bueno, queremos agradecerle por la oportunidad que nos ha otorgado de poder compartir estos momentos. Sé que hay muchísimo más que aprender y que descubrir de este método, y me gustaría que pudiera dirigirse al público español, a las personas que viven aquí en Barcelona, para hacer una invitación a la actividad de los webinarios y también del evento de octubre. We would like to thank you for this time to know more about the emotion code, and we'd like to see if you can say something in Spanish for all the people in Barcelona that oh yes, may be interested on going to your seminar about the emotion code. Yes, absolutely. Martín
¿Dónde está la paella más deliciosa? Is that it? Oh no, something different. Eso Google era paella. diferente. Él está pensando en la paella deliciosa. Bueno, disfrutaremos de la paella y también del código de la emoción para el mes de octubre entonces. Muchas gracias por esta entrevista. We'll get paella and we will get also the emotion code in October when you come. Thank you so much for this interview, Dr. Nelson. Thank you so much. Bye-bye. Gracias. Adiós. Espacio.